Pero vamos al verso 28 del Evangelio según San Marcos. Vamos un poquito más atrás de eso. El verso 28. El verso 28. Si recuerdan, diferentes grupos de los líderes religiosos han venido a Jesús para probarle. ¿Okay? Los primeros que vinieron fueron los herodianos y los fariseos, ¿se acuerdan? Y le hicieron la cuestión acerca del tributo a Jesús, si era correcto pagar taxas o no era correcto pagar taxas. Y Jesús les contestó y les cayó la boca, ¿verdad? Con su respuesta. Luego, después de ellos, llegaron los saduceos. Todo esto está sucediendo el martes. ¿Okay? Todo eso está sucediendo el martes. Después de los fariseos y los herodianos, vinieron los saduceos y le hicieron a Jesús la pregunta acerca de la resurrección. ¿Se acuerdan? La mujer, aquella viuda negra, que tuvo 7 esposos y a los 7 se los echó al plato, los 7 se murieron. Y luego en la resurrección le preguntaron a Jesús, cuando haya la resurrección, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa? Porque los 7 la tuvieron y Jesús les contesta, ¿verdad? Que no entienden las escrituras y les da una explicación y les calla la boca también a los saduceos. Ahora vienen los escribas, ¿okay? Y vamos a leer en el verso 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ok, este escriba ha estado oyendo toda esta discusión, él ha estado allí. Jesús, creen que aquí él está en el atrio de las mujeres, ok, o en el atrio de los gentiles, me parece es lo que los comentaristas dicen, que él está en el atrio de los gentiles. No, si no entiende a qué se está refiriendo, cuando fuimos para Israel nosotros, ¿se acuerdan que fuimos a orar al muro? ¿Qué tanto se acuerdan cuando fuimos a orar al muro? Y verdad que está el muro arriba y arriba está una plataforma, ¿verdad? El muro está así alto y luego arriba hay una plataforma. Cuando la vimos del Monte de los Olivos se ve la obisca de Omar, ¿se acuerdan? El domo dorado. Ahí estaba el templo parado, ahí arriba. Y el templo propio, vamos a suponer que es esta Biblia, estaba como aquí, y luego alrededor del templo había atrios, ¿ok? Porque dentro del templo nomás podían entrar los sacerdotes. Jesús nunca entró al templo, pero cuando hablaba de los atrios, también dice el templo. ¿Sí me entiende? Porque todo era considerado el complejo del templo. Pero el templo propio, nomás los sacerdotes podían entrar y Jesús nunca entró porque él no venía de la familia levítica. Los sacerdotes venían de la familia, de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. ¿Ok? Pero entonces Jesús está en este atrio y ahí es donde se está llevando toda esta discusión, en el atrio de los gentiles. Y este escriba está allí oyendo y oye las preguntas y luego oyen con qué sabiduría Jesús les contesta y se acerca a Jesús y le hace una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más grande? ¿Verdad? Viene y le hace esa pregunta. Now, los escribas, si alguien conocía la Biblia, y no vamos a quedarnos mucho tiempo aquí porque hablamos de esto al principio de Marcos cuando estábamos hablando de estos diferentes grupos. Si alguien conocía la Escritura eran los escribas. Usted sabe que cuando usted va a un abogado, el abogado conoce ¿qué? Las leyes. Él conoce la ley. El abogado ha estudiado muchísimos años, pasado exámenes muy difíciles para llegar a lograr el título de abogado. ¿Okay? Por eso cobran tanto, porque les costó mucho el estudio. ¿Okay? Y a los escribas a veces se les llamaba abogados de la ley, porque ellos conocían la ley de Dios al revés y al derecho. Se la podían citar de memoria. Y entonces estos escribas comenzaban a estudiar desde la edad de 14 años. Uno de los escribas más famosos fue un hombre llamado Josefo Flavio. Y los que conocen un poco de historia bíblica,
bueno, no bíblica, porque Josefo no es mencionado en la Biblia, pero vivió en la época de Jesús. Y Josefo Flavio era un escriba muy famoso. ¿Okay? Otro escriba muy famoso que sí está en la Biblia en el Antiguo Testamento era Esdras. Y hay un libro que lleva su nombre y puede leer acerca de Esdras. Y entonces estos hombres comenzaban a estudiar desde la edad de 14 años hasta la edad de 40 años. Y luego eran puestos a prueba y entonces se les daba el título de escribas. Eran expertos, como les dije, en la ley y llegaron a ser las personas a quien si tú tenías una pregunta de la Biblia, ibas y buscabas a un escriba y le preguntabas, ¿qué quiere decir esto? Y entonces, en algunos casos, desgraciadamente, la opinión de los escribas llegó a ser tan importante como la palabra de Dios misma. Y eso nunca debe de ser. ¿Ok? Porque hombres se pueden equivocar en su opinión, por más sinceros que sean, pero la palabra de Dios es perfecta. ¿Ok? Esos eran ellos y viene este escriba, entonces, oyendo a Jesús, cómo les contestó, él dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la Biblia, de toda la ley? Hay 613 mandamientos en la Biblia, en la ley. ¿Okay? Hizo entonces, me acuerdo fácilmente. Les digo también un secreto. Dicen, yo no sé, nunca me he puesto a contar, pero los sacerdotes en su vestuario, cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, traía en el borde de su vestidura abajo unas campanas, unas campanitas, ¿verdad? Usted ha comprado esas campanitas que las mueve así, traen las cositas adentro y hacen ruido. Él traía campanitas y luego enseguida de la campanita traía una granada. No una granada literal, sino una figura de una granada y luego una campanita, una granada, una campanita, una granada, todo al borde de su vestido. Y la pregunta es, ¿por qué granadas? Porque dicen que las granadas, todas las granadas, tienen 613 granos. 613 mandamientos. ¿Okay? Quizás esa era una de las razones por las cuales el sacerdote traía esas granadas ahí. Pero de esos 613 mandamientos, ¿cuál es el más importante? Hay una oración que tienen los judíos que se llama el Shema. ¿Han oído el Shema? Oye pues Israel, nuestro Dios es uno, nuestro Dios uno es. ¿Verdad? A ver si me acuerdo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Ok? Eso es en hebreo usted. Siga conmigo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ok, otra vez. A ver si me acuerdo. A veces mi hard drive se atora. Okay, como mi computadora. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ok, una última vez. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel. Ok, es el Shema, la famosa oración. Ya se la aprendió usted. Okay. Cuando vaya con nosotros para Israel y lleguemos a Jerusalén, vamos a citarla de memoria. Okay. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Okay. Oye pues Israel, nuestro Dios es uno, nuestro Dios uno es. Entonces viene y le hace la pregunta en el verso 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Okay. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Okay. Y luego le dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Okay. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio. Okay.
es el quinto libro de la ley, al capítulo 6. ¿Ok? Deuteronomio, capítulo 6. Amén. Y vamos a comenzar a leer desde el verso 1 y vamos a leer hasta el verso 9. ¿Okay? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Está hablando Moisés al pueblo. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Quiero decirle qué tan importante es esto. Okay. Yo he conocido, desgraciadamente, muchos cristianos que han venido de países extranjeros, de Centroamérica, de México, cruzan la frontera y por el engaño de las riquezas y la prosperidad de esta nación se olvidan de Dios. Y para nosotros es importante este versículo porque no importa que venga tu vida, qué tan grande llegues a ser, nunca te olvides de Dios. Porque si te olvides de Dios será tu desgracia. Okay? Para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Okay? Yo no sé qué tantos han visto las mazuzas que los judíos ponen en la entrada de sus casas, ¿las han visto? Y cuando vas a Israel, especialmente en Jerusalén, que entras a una sinagoga y está un mazuza a la entrada. No sé qué tanto se acuerdan cuando fuimos a la tumba de David. La tumba de David estaban las mazuzas a la entrada. Y entonces es costumbre besarla o como muchos las besan, yo no la besaría, pero le puedes hacer y la besas. ¿Okay? O cuando las pones en tu puerta, en la puerta de tus casas. Y una costumbre que tenemos mi esposa y yo es que cuando vamos a orar por una casa, cuando se nos pide, cuando Dios bendice a uno de los hermanos con una casa y nos piden vengan a orar y pedir la bendición sobre la casa y vamos a orar, les regalamos un mazuza. Y entonces ahí está, para que no se te olvide, cuando vas a entrar a tu casa, cuando sales de tu casa, ahí está el mazuza y te recuerda. Y yo no sé qué tantos han visto los judíos, especialmente cuando vaya a Israel. Y por eso es que le digo que vaya a Israel, ¿verdad? Y los ve cuando algunos de ellos, cuando van al muro, entran y algunos de ellos traen una bolsita y abren esta bolsita y traen como unas ligaduras de piel y se las amarran en los brazos. En los dos brazos, y luego se ponen una cosita aquí en la cabeza y trae como unos libritos de madera aquí en medio. Y si no lo ha observado, obsérvelo cuando va a Israel. Y es por lo que dice aquí, las vas a poner entre tus ojos, las vas a poner en tus manos, y una vez las ponen solamente en una mano, no recuerdo si es la derecha o la izquierda, pero las ponen y luego es por esta palabra, por este mandamiento. ¿Sí me entiende? La idea es que nunca se te olvide la palabra de Dios, nunca se te olvide lo que Dios dice. Y entonces era la responsabilidad de los padres enseñarlas a los hijos y luego a los nietos también. ¿Ok? Y no sé si todavía será costumbre en Israel, pero tengo entendido que en familias religiosas todavía es el caso. Para la edad de 12 años,
el joven varón, el niño varón, tiene que conocer los primeros 5 libros de la ley prácticamente de memoria. So, el padre se los repite y se los vuelve a repetir. Cuando van caminando en el camino se los repite. Cuando están sentados a la mesa se los repite. Cuando se vayan a acostar se los repite. Cuando despierten en la mañana se los repite. ¿Okay? Que nosotros tuviéramos esa diligencia para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Pero algunos de nosotros nos dormimos con el teléfono y nos despertamos con el teléfono y comemos con el teléfono y vamos manejando con el teléfono y luego sopas perico, ¿verdad? Por ir poniéndole atención al teléfono. Pero imagínense que pusiéramos ese enfoque, ese empeño en estudiar la palabra de Dios. Les cita Jesús esto aquí de Deuteronomio. Le dice, este es el mandamiento más grande de toda la Biblia. Esto. Y fíjense, no sé si notó o no, que cuando leemos en Marcos y dice, amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, y luego en Deuteronomio dice, y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Pero Marcos añade, y con toda tu mente. No sé si se fijó o no, ¿verdad? En Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Marcos dice con toda tu mente. Y no saben por qué Marcos añadió esta porción de añadir y con toda tu mente. Pero algunos creen que es porque como Marcos es escrito al mundo griego, no necesariamente al mundo judío, sino a los griegos este evangelio, y los griegos ponían mucho énfasis en el poder del conocimiento, de la sabiduría. Para ellos era estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y entonces aquí Marcos también incluye y con toda tu mente. ¿Ok? Otra cosa que quiero que observen y nos vamos a mover adelante es que la mente y el corazón no son lo mismo. ¿Okay? En muchas tradiciones hoy evangélicas, iglesias evangélicas dicen, ¿verdad? El corazón es la mente. No, la Biblia no dice eso. Aquí dice, lo vas a amar con todo tu corazón y con toda tu mente. 2 cosas diferentes. ¿Ok? Porque tú puedes saber algo aquí, pero hasta que no llegue aquí, no cambia tu vida. ¿Ok? Le dices, ese es el mandamiento, pero luego Jesús va más adelante y añade otro mandamiento de Levíticos 18, donde dice, y el segundo es semejante, el segundo es tan importante como amar a Dios, es tan importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Ok? ¿Por qué? Now, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, llegan al monte Sinaí. Y ahí al pie del monte Sinaí está acampado el pueblo de Israel. Y Moisés sube para arriba y recibe de Dios los 10 mandamientos. ¿Qué tanto de ustedes saben algunos de los 10 mandamientos? A ver, dígame uno de ellos. Ok, no codicies. Ok, mande. No vas a tener dioses ajenos. Ok. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Otro? No matarás. ¿Otro? Ok, no codiciarás, ¿verdad? Ni la mujer de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Ok. Si tu prójimo está flaco y tú estás gordo, no codicies su flaqueza. Okay? Nada de tu prójimo. Ok. Conocen los 10 mandamientos, ¿verdad? Ok, ¿qué tantos de los 10 mandamientos son entre el hombre y Dios? No son 5. Son 4. ¿Y qué tantos son entre hombre y hombre? 6. Hermanos, si no pudo, es que no puso atención en la escuela. Si son 10 y 4 son entre el hombre y Dios, pues quedan 6 son entre el hombre y hombre, ¿verdad? Ok, now,
Lo primero y lo más importante en mi vida es mi relación con Dios. Y por eso vienen primero los 4 mandamientos de mi relación entre Dios y yo. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Lo amo? ¿Lo honro? ¿Lo obedezco? ¿Lo reconozco? Y luego, después de que mi relación con Dios esté bien, entonces es mi relación con mi prójimo. Pero si no está bien mi relación con Dios, no va a estar bien mi relación con mi prójimo. Porque no voy a temer a Dios. Y cuando yo le hago daño a una persona, yo debo de estar consciente que Dios me está mirando y que Dios me va a traer a cuentas. ¿Okay? Entonces Jesús reduce y dice 2 mandamientos. Uno, primero tu relación con Dios. Lo tienes que amar con todo lo que tú eres. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Dios va a ser primero. Y después de que establezcas eso en tu vida, entonces vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Primero, mi relación con Dios. Y esa es la respuesta que Jesús le da al escriba, que conoce la Biblia al revés y al derecho. Y le dice, mira, todo lo que tú sabes, todo lo que tú estudias, todo lo que tú conoces de la Biblia se reduce en 2 cosas. Amar a Dios y amar al prójimo. Jesús toma toda la ley y la reduce a 2 mandamientos. ¿Ok? Amén. Ok. Es bueno memorizar la Biblia, es bueno conocerla, es bueno poder recitarla, pero hasta que no se practique, entonces de nada sirve. ¿Ok? Esa es la respuesta que le da el escriba. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. ¿Ok? El escriba le dice, es verdad lo que has dicho, es verdad. Y entonces para nosotros, también sería importante echar eso al corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Y cómo estás tratando tú a la gente? ¿Ok? Y yo les voy a confesar que fácil es decirlo, no tan fácil es hacerlo. Hay veces que yo confundo las cosas. Hay veces que me amo más a mí mismo de lo que amo a Dios. Y hago las cosas que me vienen a mi carne y no estoy consciente si están honrando a Dios o no honrando a Dios. Y no me hago la pregunta. Simplemente quiero hacer algo y lo hago, y si a Dios le gusta bien y si no también. Y muchas veces yo maltrato a mi prójimo. Nosotros como hombres casados pensamos en el prójimo de la gente en la calle, la gente con quien trabajamos. No, el primer prójimo que yo debo de amar como a mí mismo es mi esposa. Ella está en mi casa todos los días. Yo comparto con ella todos los días. Ella y yo caminamos en la casa. Ella y yo nos peleamos con las gallinas. Ella y yo hacemos todo. Y no pensamos fuera de la casa. Alguien se te mete enfrente en el tráfico y tú le quieres dar la señal de la buena suerte. Le quieres echar el dedo. ¿Okay? No me mire así. Está pensando mal. Yo estoy diciendo que le va a hacer así. ¿Okay? No otra cosa. ¿Okay? Pero usted está pensando otra cosa. ¿Okay? Pero entonces te acuerdas, no puedo, porque tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero dentro de la casa se nos olvida, ¿ok? Pero ese es otro punto aparte, ¿verdad? Entonces, el escriba le dice, es verdad lo que has dicho. Esto es lo más importante. En esto se reduce toda la Biblia, y es interesante lo que dice.
dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Usted sabe que era el sistema del Antiguo Testamento. Si tú querías agradecer a Dios, traías un sacrificio, un animalito de sacrificio, o traías fruto de tu jardín, las primicias. Lo primero siempre era para Dios. O si habías pecado, traías un animal y moría en tu lugar. O si querías hacer paz con Dios, habían sacrificios de paz, habían diferentes sacrificios en la Biblia. Y todo se hacía por medio de estos sacrificios, estos animalitos, el derramamiento de sangre. Y era como yo tenía mi relación con Dios. Y entonces el escriba dice, esto es más que todos los animales que yo pueda traer. Todos los sacrificios que yo pueda traer. Para nosotros que no traemos animalitos y todo, esto es más que todas las ofrendas que das. Esto es más que tus diezmos. Esto es más que las ofrendas que les des a los pobres. Esto es más que todo eso. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Ok, entonces Jesús en el verso 34 dice, entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. O sea, el escriba, estás cerca del reino de Dios, de entrar al reino de Dios. Okay, y ya ninguno osaba preguntarle. Okay, esta fue la última vez que le preguntaron algo. Ya no querían preguntarle porque todo les contestaba bien, ¿verdad? Pero el reino de Dios, nomás un poquito aquí, el reino de Dios. Usted sabe que en la tierra ahorita existen dos reinos. ¿Okay? El reino de las tinieblas y el reino de Dios. No existen más. Espiritualmente hablando, son los únicos dos reinos que existen, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y si no eres parte de uno, eres parte del otro, pero todos son parte de uno o del otro. Algunos ni lo saben, pero eso es lo que la Biblia enseña, ¿ok? El que reina y gobierna en el reino de las tinieblas es Satanás, es el diablo. Y por eso es que vemos en la tierra tanta maldad, tanta matanza, tanto crimen, tanta injusticia, porque hay un reino aquí de las tinieblas y está funcionando en todos los países del mundo. Está activo y funcionando en este país, está activo y funcionando en México, en Japón, en China, en Corea, en Colombia, en Texas no. Pero bueno, está en Texas, ¿ok? Pero donde quiera está funcionando este reino de las tinieblas, lo vemos. No vemos el reino, pero vemos el resultado de los efectos de este reino. Pero hay otro reino también, y ese es el reino de Dios. Y al reino de Dios se entra solamente naciendo de nuevo. Cuando una persona reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, esa persona es trasladada inmediatamente del reino de las tinieblas al reino de la luz de Dios. La Biblia dice, al reino de su luz admirable. Y la Biblia dice que es pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la noche al día. Y un contraste claro, ¿verdad? Entonces, cuando una persona dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero el fruto no está allí para respaldar lo que la persona dice que cree. Si el fruto no está allí, esa persona no ha pasado al reino de Dios. ¿Ok? No somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero las obras demuestran quién somos. ¿Okay? Yo soy mexicano. Y yo no digo que todos los mexicanos deben de gustarle estos. Pero yo soy mexicano, me gustan las tortillas. Las de harina más que de maíz, pero me gustan las tortillas. Soy mexicano, me gustan los frijoles. Especialmente los frijolitos a la olla, cuando le cortan un jalapeño y se lo echa allí, y luego un limoncito y unas tortillitas calientitas con sal. No olvides, es un banquete. Como dijo el vampiro, es un banquetazo.
¿verdad? Soy mexicano, y yo no sé si se dieron cuenta o no, pero a veces me traicionan mis ojos azules y mi pelo rubio, y usted dirá, ¿cuál, hermano? Pues el que yo me imagino, hombre. Pero soy mexicano, hay pruebas que soy mexicano, ¿verdad? Now you can look at Smokey and you can tell he's not a Mexican. ¿Yeah? ¿Puede ver a Smokey? Okay. Y de igualmente así como vemos señales, ¿verdad? Entonces, si yo digo que soy cristiano, tú debes de poder ver mis acciones y saber si soy cristiano o no. Si yo maltrato a la gente, si yo echo mentiras, si yo robo, si yo maldigo, entonces yo te puedo decir todo el día, yo soy cristiano, y tú vas a decir, I'm sorry. Pero el fruto no está ahí. Hay dos reinos. Y entonces, la única manera de escapar del reino de las tinieblas es que Jesucristo nos llame y luego que nosotros creamos, y al momento de creer Él nos traslada y nuestra vida cambia. ¿Okay? Y la Biblia dice que somos luz en las tinieblas y dice que somos sal de la tierra. Jesús le dice a este escriba, estás cerca, estás muy cerca, estás entendiendo lo que verdaderamente Dios pide del hombre. ¿Por qué? Porque la gente se puede refugiar en su religión. Y les hablas tú, les tratas de hablar del evangelio y dicen, oh, yo soy, ¿verdad?, bautista, o yo soy católico, o yo soy pentecostal. Y se refugian, se esconden detrás de su religión. Y el escriba quizás estaba escondido detrás de su religión también. Yo soy escriba, yo conozco la Biblia. Pero Jesús le dijo, todavía no estás, pero estás cerca, porque estás entendiendo que tu religión no es lo que te va a salvar, sino una relación correcta con Dios. Ojalá que usted no se esté escondiendo detrás de una religión, ¿verdad? Que podamos nosotros demostrar el fruto de lo que somos. ¿Ok? Entonces Jesús le dice eso, ¿ok? Se acaban las preguntas, ya nadie le hizo preguntas a Jesús, ya no querían hacerle preguntas. Y cada vez que tú le hagas una pregunta a Dios, Él te va a contestar con la verdad. ¿Okay? Enseñando Jesús en el templo, decía, y acuérdese dónde está, está en el atrio de ¿qué? De los gentiles. ¿Se acuerda? Okay. Está en el atrio de los gentiles. Yo les dije de las mujeres y disculpen, parece que es el atrio de los gentiles. ¿Okay? Enseñando Jesús en el templo decía, ahora Él va a hacer preguntas. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Ahora va a corregir algo, va a injertar algo aquí Jesús. Los escribas les enseñan que el Cristo es hijo de David. ¿Ok? Y porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Es el Salmo 111, que es un salmo mesiánico que él está citando. Ok, Esteban es mi hijo. Pero luego yo llamo a Esteban Señor. Ok. Lord. Now, wait a minute. Tú eres el papá, él es el hijo. ¿Cómo lo vas a llamar tú a él Señor? Él te debe de llamar Señor a ti, porque tú eres el papá. ¿Sí me entiende? Entonces él les hace una pregunta. Los escribas dicen que el Mesías, el Cristo, es el hijo de David, pero David lo llama Señor. Cuando dijo el Señor a mi Señor, el Señor es el Mesías y el otro Señor es Dios el Padre. ¿Sí me entiende? Entonces, él hace esa pregunta. Si es hijo de David, entonces ¿para qué David lo llama Señor? No, los veo ustedes que están mirándome, como me imagino que los escribas estaban mirando a Jesús. ¿Ok?
Entonces Jesús le cita esto y dice, ¿cómo es eso? Si es hijo de David, entonces ¿por qué David lo llama Señor? ¿Quién es el que manda aquí? ¿Quién es el más alto? ¿Es David o es el Mesías? ¿O quién? Pues es el Mesías. Porque el Mesías es hijo de David según la carne por el lado de María, pero es hijo de Dios por el Espíritu Santo. Okay. So, el Mesías, o sea, Jesús, no es cualquier persona. Nunca comparemos a Jesús con ningún otro hombre, porque Él es divino. Él es Dios. Y entonces por eso David dijo, es mi Señor. Y mi Señor dijo a su Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, esto se escribió, David lo escribió cientos de años antes de que Jesucristo viniera aquí a la tierra, antes de que naciera. Ok, ¿dónde está Jesús ahorita? Físicamente, ¿dónde está Jesús ahorita? Ok, está en el cielo, ¿dónde? Sentado a la diestra de Dios Padre. En el cielo hay un trono. Dios el Padre está sentado en este trono. A su mano derecha, que es la diestra, está otro trono y ahí está sentado Jesús. Y está sentado ahí, pero viene un día, nos dice David en el Salmo 110 y luego también en el Nuevo Testamento, que viene un día cuando el Padre le va a decir al Hijo, es tiempo. Y el Hijo se va a poner de pie y la Biblia dice que va a montar un caballo blanco. En el cielo hay caballos, para los que les gustan los caballos. ¿Okay? Y va a montar un caballo blanco y esto era de un rey que venía a hacer guerra, a conquistar. Y la Biblia dice en Apocalipsis que Jesús va a venir en un caballo blanco, sus vestiduras manchadas en sangre y tendrá un nombre que nadie conoce, Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a venir a hacer guerra en la tierra. ¿Ok? Y entonces, ahorita que usted y yo estamos aquí, en el cielo, Jesús está sentado a la diestra del Padre, esperando que el Padre le diga, es tiempo. Pero Jesús está ahí haciendo algo, y esto es importante, porque Jesús ahorita, aunque está en el cielo, tiene las cicatrices en su frente de la corona de espinas. Tiene la cicatriz en su lado, en su costado, por donde el soldado metió la lanza. Tiene las huellas de los clavos en sus pies y en sus manos. Ahí están, el Cordero de Dios. Y entonces, cuando nosotros necesitamos ayuda, Jesús intercede por nosotros. Y todo lo que tiene que hacer es decirle al Padre, Padre, mira mis huellas, yo pagué el precio por ellos, ayúdalos, ten misericordia. Y Él intercede por nosotros. Y ahí está sentado a la diestra del Padre hasta el día de hoy. Y entonces va a venir un día, y creemos que nos estamos acercando ya a ese día. Y qué interesante que Jesús menciona esto antes del capítulo 13, donde vamos a empezar a hablar del regreso de Jesús. ¿Ok? Entonces, eso es la pregunta que les dice. Y el verso 37 dice, David mismo lo llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? ¿Ok? Y ya contestamos eso. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. A la gente le encantaba oírlo. Los líderes religiosos lo odian, lo quieren callar, quieren destruirlo, pero la gente lo oye de buena gana. Hasta el día de hoy nada ha cambiado. Los que aman a Jesús aman oír su voz. Aunque la voz de Él nos reprenda, nos corrija, amamos oír su voz. Yo le voy a confesar que había veces que yo tenía miedo oír la voz de mi padre por cosas que yo había hecho, y me daba miedo oír su voz, pero como anhelo hoy en día poder oír la voz de mi padre. Él ya está con el Señor. Y nomás
Cuando él falleció el día 4 de noviembre y yo cumplo años el día 15 de noviembre y todos los días 15 de noviembre a las 6 de la mañana, 6:20 de la mañana, sonaba el teléfono, levantaba el teléfono y me decía mi papá: hijo, solo quiero felicitarte en tu día, hijo. Que Dios te bendiga y te queremos mucho. Y era todo lo que decía. Mi padre no hablaba mucho, ¿verdad? Y decía: muchas gracias, papá. Y era todo lo que me decía. Y yo no sabía qué tanto era eso para mí hasta que mi padre falleció el día 4 de noviembre y el día 15 de noviembre nadie me llamó. Y yo me acuerdo que estaba solo en la casa. Mi esposa había salido con las niñas y con Esteban. Y estaba solo en la casa y le dije a Dios: Señor, tú puedes hacer cualquier cosa. Puse el teléfono en la mesa y le dije: yo quiero que ese teléfono timbre y yo quiero oír la voz de mi padre una vez más. Y esperé y el teléfono no timbró. Y entonces yo agarré el teléfono y marqué el número de mi papá en Laredo y contestó la operadora y me dijo: lo siento, pero este número ya no está en servicio. Y me acuerdo cómo me dolió cuando verdaderamente entendí que ya no iba a oír la voz de mi padre en esta vida jamás. Y entonces, aunque mi padre era duro conmigo a veces, aunque me regañaba, yo me acuerdo una vez mi esposa le llamó y se quejó con él porque yo me estaba portando mal. Me llamó mi padre y me dijo: mira, hijo, si tú maltratas a esa muchacha, ya no eres mi hijo, ya no tienes casa. Le dije: no, está bien, papá, no se preocupe, yo me porto bien. Colgué el teléfono y miré a mi esposa, la quería agarrar del cuello, pero ya sabía que me habían dicho. Y entonces, para los hijos de Dios, aunque la voz de Dios sea a veces dura contra nosotros, amamos oír su voz. Pero el mundo, cuando tú comienzas a hablarles lo que Jesús dijo, te gritan: shut up, shut up, I don't want to hear what he has to say. ¿Quién es él para decirme cómo vivir? ¿Quién es él para decirme lo bueno y lo malo? Yo hago lo que yo quiera y yo no quiero oír su voz. Entonces era lo mismo en aquel entonces. La gente común, la gente que tenía necesidad, las palabras de Jesús eran vida para ellos, pero para los líderes religiosos que andaban mal delante de Dios, para ellos lo querían matar por lo que decía. Está un conflicto en Jerusalén, ¿sí me entiende? Está dos reinos chocando el uno contra el otro. Entonces esto está pasando. Y luego en el verso 38 dice: y les decía en su doctrina, Jesús, de doctrina es donde sacamos la palabra doctor. Doctrina, doctor, enseñanza. ¿Okay? Su enseñanza, su doctrina. Y les dijo: guardaos de los escribas. Tengan cuidado con los escribas. Porque gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esos recibirán mayor condenación. Le dice a sus discípulos: tengan cuidado, no se hagan como los escribas. ¿Okay? Yo les voy a decir algo: ustedes no son ministros, ¿verdad? Ustedes no son pastores. Hay tanto orgullo entre los ministros. Mucho orgullo. Y son los escribas, por lo que ellos sabían, por la posición que ocupaban, por la atención que les ponía el pueblo, por todo, los escribas era gente muy orgullosa. Nadie sabe lo que nosotros sabemos. El pueblo nos busca a nosotros por respuestas y se les había ido a la cabeza. Y Jesús les dice: tengan cuidado, no se hagan como los escribas. ¿Por qué? Porque los apóstoles que tenía él allí delante de él, ellos iban a entrar al ministerio y Jesús los iba a usar poderosamente. Y le digo: tengan cuidado con el orgullo. ¿Ok?
Hay gente que a veces Dios los usa para un milagro, para alguna sanidad, para algo, y creen que el pastor ya no tiene derecho de decirles nada. ¿Quién eres tú para decirme a mí si yo oro por los enfermos y ellos sanan? Y yo hago esto y yo hago el otro. Y entonces el orgullo se les sube. Y lo segundo que vemos de lo que Jesús dice, amaban la gloria, los aplausos de los hombres. Les encantaba que los hombres los alabaran. Y luego demandaban que lo reconocieras. Hey, ¿sí sabes quién soy yo? Yo soy el escriba Aranda. A mí me sientas enfrente. ¿Okay? Como decían ahí con el chavo, no me sientes con la chusma. ¿Okay? Chusma. No, siéntame. Yo soy el escriba y amaban los primeros asientos. Y Jesús habló de esto y les dijo a sus discípulos, miren, cuando los inviten a un lugar, no busquen los asientos principales, siéntense atrás. No hagan eso en la iglesia, no voy a creer que es muy humilde porque se sienta atrás. Siéntense al frente, de veras. Pero él estaba diciendo en otro espíritu, ¿sí me entiende? Y entonces les dijo, ustedes cuando los inviten, no busquen los primeros, no se peleen por posición, porque si llega alguien, te sientas tú enfrente y llega alguien más importante que tú, te va a venir y te va a decir, hey, mira, párate y ve, siéntate allá, porque llegó alguien más importante que tú y le vamos a dar tu asiento. Digo, entonces humillado te vas a levantar y dijo, mejor siéntate atrás y que venga el que está a cargo y diga, hey, ¿qué está haciendo usted allá? Usted es un hombre de Dios, venga, siéntese acá al frente. Y entonces vas a tener, alabanza enfrente de la gente, Y si usted no cree que gente se pelea por asientos, usted, por posición, sí se pelean, especialmente en el ministerio, y ¿quién eres tú, Y tú tienes una iglesia de, 60 personas, 70. Yo tengo una iglesia de 700 personas. Pelean por posición. Y Jesús está llamando esta atención de los escribas y les dice, no hagan eso, como los escribas. Y luego abusaban su posición y entraban a las casas de las viudas. Las viudas, venga a hacer una oración o cite un versículo sobre mi casa o algo. Y las viudas eran muy vulnerables porque no tenía nadie quien los defendiera. Estas mujeres usted tiene que entender que en la cultura de aquel entonces una mujer era considerada como propiedad del hombre. Yo sé que a las hermanas se les paró el cabello con eso que acabamos de decir, ¿verdad? Pero Jesús y el Evangelio elevó a la mujer, le dio una posición alta, porque en aquella cultura la mujer era considerada como propiedad. Yo tengo un caballo, tengo un buey, tengo un chivo y tengo una esposa. Dijo el hombre, mi esposa se me fue con mi mejor amigo y se llevó mi perro. ¿Cómo extraño el perro? Es lo que dijo, okay. Fue lo que dijo aquel hombre. Entonces, pero Jesús está hablando de eso y entraban a las casas de las viudas porque no había nadie quien las defendiera y hacían largas oraciones y las viudas les daban dinero. Y las viudas eran las que menos dinero tenían. Y entonces Jesús dice, tengan cuidado con los escribas porque no les importa, se han vuelto tan ávaros que no les importa el daño que le hacen a la gente por dinero y buscan a la gente más débil para tomar ventaja de ellos. Sí entienden lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, tengan cuidado ustedes que no se hagan igual que ellos. ¿Ok? Y luego les dice algo en el verso 40, ellos recibirán mayor condenación. ¿Ok? Quiero leerles un verso. Vaya conmigo si quieres, Santiago, capítulo 3. Santiago era medio hermano de Jesucristo, era hijo de María y de José. Y escribe esto Santiago, en Santiago 3:1, hermanos míos,
No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Okay? Dios no me va a juzgar a mí como lo va a juzgar a usted. Yo voy a dar cuenta por cómo lo trato a usted y cómo me porto y qué le enseño. Y cuando me vea a mí, ore por mí. ¿Ok? Porque sí le confieso que me da miedo que un día me pare delante de Dios y que el Señor me reprenda, me llame la atención por algunas cosas. Entonces dice Jesús, dice, tengan cuidado porque estos recibirán mayor condenación. ¿Ok? Vamos a acabar entonces con este capítulo. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Ahora ya no está en el atrio de los gentiles, ahora está en el atrio de las mujeres. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el atrio de las mujeres es donde estaban las cajas para la ofrenda. Y había 13 cajas en forma de trompeta. ¿Ok? Dentro del atrio de las mujeres. Ahí era donde se recibía las ofrendas. Y yo creo que es correcto porque las mujeres son las que manejan el dinero en el hogar. Los hermanos casados digan amén, ¿verdad? Yo no manejo el dinero en mi casa, mi esposa lo maneja. Eso está correcto que las cajas de las ofrendas estaban en el atrio de las mujeres, que es nomás opinión mía. Ok, había 13 y ahí entraba la gente y ahí echaba sus ofrendas. Ok, ahora sí sabe, estaban en figura de ¿qué? De trompetas. Ahora entiende Mateo 6. Cuando des tu limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Entiende? ¿Ok? All right. Entonces estaban esas cajas ahí. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre. Acuérdese que acá atrás acaba de hablar de la viuda que abusaban los escribas. ¿Se acuerdan las viudas que abusaban los escribas? Viene esta viuda pobre y echa 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Qué tanto son 2 blancas? Un cuadrante. ¿Ok? ¿Verdad? Ok. Now, ¿qué tanto es un cuadrante? 64 cuadrantes era el salario diario de un jornalero. ¿Ok? 2 viudas son como centavitos. Mi esposa tiene una blanca que le regalaron a ella y una blanca, una monedita pequeñita de cobre que prácticamente era nada. La viuda echa 2 blancas. Nos dice en el verso 42, nos dice que vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ok, primero, para terminar aquí ya, Dios sí pone atención a nuestra ofrenda. Ok, Él sí se fija. Y Jesús estaba fijando y los ricos estaban echando mucho en la ofrenda. Y Jesús está mirando toda esta escena y no cree usted que los ricos venían así a escondidas y echaban su ofrenda y todo. No, ellos venían con mucha pompa, Oh, mira cómo viene vestido. Oh, mira, a ver qué tanto va a dar. Y luego sacaba el dinero y lo echaba. Wow, man, dio $50,000. Wow. Y Jesús está ahí sentado observando todo esto. Y luego viene esta pobre viuda, 2 centavos, 2 pennies, y los saca de su bolsita y los echa ahí en el arca. Y Jesús para todo y le dice a sus discípulos: hey, ¿vieron que la viuda dio más que todos? Y yo creo que los discípulos se miraron el uno al otro y dijeron: el Señor se le zafó una canica.
¿Cómo va a ser que la viuda dio más que todos si ella casi no dio nada? Y Jesús dice, no, es que ella dio todo lo que tenía. Los otros dieron de lo que les sobra. ¿Okay? Para un rico, $50,000 era, como dicen por ahí, quitarle un pelo a un gato. Era nada, ni lo sentía, ni nada. Pero para esta mujer es todo lo que tenía. Terminando, hace muchos años, en la década de los 50, me parece, quizás al principio de los 60, una iglesia en Corea, la nación estaba en guerra y por causa de la guerra, se había terminado la guerra, pero la nación de Corea del Sur quedó en una inmensa pobreza. La gente estaba sufriendo, había una pobreza grande en la nación. Y este pastor, su iglesia estaba creciendo y empezaron a construir un santuario nuevo, o iban a construirlo, y empezaron a recibir ofrendas. Y entre las ofrendas que estaba dando en un servicio, vino una viuda. Y todo lo que ella traía, un platito de madera con los 2 palitos de madera. Y la vio el pastor, la observó que venía ella caminando con ello y lo iba a dar de ofrenda. Y el hermano se bajó y le dijo, hermana, no es necesario. Salud. Le dijo, no es necesario. Está bien, no tienes que dar eso, ese es tu platito, eso es. Y le dijo, no tienes que, no, por favor. Y la viuda se enojó tanto y se indignó. Y le dijo, nunca me pares de darle a Dios lo que yo siento en mi corazón, darle a Dios. Y el Señor le habló al pastor y le dijo, déjala. Y pasó la viuda y puso en el altar su platito, sus 2 palitos. Conmovió tanto a la congregación que los hermanos empezaron a salir a sus casas y a venir con cosas y pudieron construir el templo. Pero nunca debemos de tomar en poco lo que la gente está dando, porque no sabemos qué les está costando. Y yo no sé qué tanto te cuesta a ti cuando tú das, porque yo no estoy al tanto de las ofrendas y al tanto de los diezmos. Yo no sé qué tanto te cuesta, pero quiero que sepas algo. Dios sí sabe y Dios es justo. ¿Okay? Hizo una lección de lo que Jesús nos enseña acerca del dar. Esta viuda dio más que todos, dio todo lo que tenía.